Amados hermanos, empezamos este mes tan especial con una serie de mensajes. El Rey ha nacido, más que una linda historia. Y vamos a ver durante este mes por qué es más que una linda historia el hecho de que Jesús haya nacido. Hoy vamos a ver como subtítulo la esperanza. ¿Por qué decimos que viendo que el Rey ha nacido y que representa un punto importante dentro de la historia de la humanidad, por qué vemos que hay una esperanza en ello? En la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, vamos a tomar como referencia este pasaje, aunque vamos a ver otros pasajes también. Lucas 1, 28, 34. Lucas 1, 28 al 34. Un pasaje muy conocido en donde el ángel anuncia a María el nacimiento del Salvador. Lucas 1, 28 al 34. Dice así la palabra de Dios. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amados hermanos, en Jesucristo, el Rey, y cantamos un himno muy precioso en esta mañana: Jesús es mi Rey soberano. Y ilustra un poco lo que es el significado de su nacimiento, de su venida. Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Es Rey y aún así me llama amigo. Hermoso himno. En Jesucristo vemos el cumplimiento de todas las profecías que desde un principio y dentro del plan eterno de Dios se había establecido ya antes de la fundación del mundo. El mundo, a causa del pecado, necesitaba un Salvador. Y la esperanza de su venida se ha cumplido plenamente en Jesús. Acá había puesto en pretérito necesitaba un Salvador, pero el mundo sigue necesitando un Salvador. Vemos en Jesús el cumplimiento total, completo de las profecías acerca del Mesías que en ese momento iba a venir, pero que para nosotros
de acuerdo a la palabra de Dios, ya vino. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, decía el profeta. Eso se ha cumplido plenamente en Jesucristo. Veamos un poco algo del contexto antes de ir al pasaje bíblico que menciona, que hemos leído en esta mañana. ¿Por qué el mundo necesitaba y necesita hoy un Salvador? ¿Por qué nosotros necesitamos un Salvador? Esto se inicia ya desde un principio, desde que en el Edén Adán y Eva pecaron. Ya tenemos ahí una profecía referente al Salvador. Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Para Dios la desobediencia y el pecado del hombre, hermanos, no le tomó de sorpresa. Dios no se vio sorprendido ante la caída del hombre. La salvación de todo aquel que cree en Cristo está incluida dentro del plan soberano, dentro de la soberanía de Dios. Como dijimos ya antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Pero volvamos otra vez a Génesis 3:15, que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, la serpiente que representa a Satanás y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Y hay un dato muy interesante acá, hermanos, que nos hace pensar nuevamente en todo lo que Dios hace para luego, muchos años después, elegir a María para que ella, a través de ella, de sus entrañas, pueda nacer Jesús, ya por el poder del Espíritu Santo. Pondré enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente, hablándole a la serpiente. Es bueno recalcar que solamente el hombre puede dar simiente. Simiente viene de la palabra semilla. Solamente el hombre puede dar simiente. Pero aquí dice la simiente de la mujer, porque ella habría de concebir a través del Espíritu Santo de Dios y no a través de la intervención de un hombre. Esto no está en la literatura antigua. Esto no encontramos en ninguna parte de la literatura antigua que podamos leer y ver que de la simiente de una mujer naciera un ser humano. Solamente Jesús. Mis queridos hermanos, esta ya representaba una esperanza para el mundo perdido que había caído en el pecado. La simiente de la mujer, que es Jesucristo, ya representaba en ese momento, ya era una profecía de que alguien iba a nacer, alguien iba a venir. Los eruditos lo llaman el protoevangelio en esta parte del Génesis. El protoevangelio significa el primer evangelio, o Jesús, o la palabra de Dios hablando ya desde el Génesis de Jesucristo. A partir de este momento o de ese momento, hermanos, solo quedaba la esperanza de que venga este Salvador.
a la espera de este Salvador. La esperanza de que venga alguien a redimir, a salvar, a perdonar, porque de otro modo no habría forma de ser perdonado y salvado. El Rey ha nacido, es el punto culminante del cumplimiento de esa promesa. Es más que una historia, porque no es una simple historia, no es una historia más, sino que es el cumplimiento de una promesa. Es el cumplimiento de una profecía. Es el cumplimiento del plan salvador de Dios para el ser humano. Para muchos de los que vivían en esa época, habría de venir el Mesías. Para nosotros, el Mesías ya vino. Ahora, ¿cuál es la importancia de esa esperanza? En primer lugar, veamos la importancia de esa esperanza, que esa esperanza vino precedida del silencio de Dios. Hasta este punto donde el ángel habla, trayendo la voz de Dios, la palabra de Dios, hasta ese punto hubo 400 años de silencio según los estudiosos de las Escrituras. Entre el último profeta y ya entrando en la época neotestamentaria, hubo 400 años de silencio hasta que aparece el ángel para anunciar las buenas nuevas. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¡Qué palabra! Después de tantos años de silencio, ¡qué palabra y qué voz divina después de tantos años de silencio! ¿Por qué Dios guardó silencio por tanto tiempo? ¿Por qué no se escuchó la voz de Dios en esos tiempos? Fueron 400 años, hermanos. Hoy es un buen momento para recordar también, dentro de nuestra propia historia, en nuestras propias vidas, ¿cuántas veces Dios ha guardado silencio? ¿Cuántas veces le hemos preguntado a Dios algo? ¿Habremos querido encontrar alguna respuesta de Dios? Pero hubo silencio. Este pasaje nos debe hacer entender también de que hay esperanza en medio del silencio, porque como dijera alguien, Dios muchas veces habla y grita a través del silencio o en medio de nuestros por qué y para qué. A veces ese silencio dura días, meses, años sin entender lo que sucede. Esa esperanza de la venida del Salvador al mundo estuvo precedida del silencio de Dios. Su silencio puede ser muchas veces incomprensible, hermanos, pero es la esperanza de que algo grande y maravilloso va a suceder. En segundo lugar, esa esperanza está basada en el plan eterno de Dios. En la Biblia vemos cuántas veces Dios ha pedido cosas que parecieran absurdas y hasta, si se quiere, locas a sus hijos. A María, cuando el ángel se le apareció, le dijo que tendría un hijo sin conocer varón. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María,
no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hasta ahí, digamos, todo bien. Sorprendida por ese encuentro inusual con un ángel, María, bien conocedora de las Escrituras, formada en un ambiente en donde recibía los conocimientos del Antiguo Testamento, estaba al tanto de que un día iba a venir el Mesías, de que iba a nacer a través de una virgen o por medio de una virgen como un instrumento útil del Señor. María estaba al tanto de eso. Ahora se le aparece el ángel, pero el ángel le dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador, o Dios es mi Salvador. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y ahí María pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No conozco varón. Recordemos que en esa época María todavía no estaba en unión con José, aunque ya era esposa de José, pero no había una unión física con José. ¿Cómo te sentirías tú en lugar de ella? Vas a concebir un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, pero yo no he conocido varón. ¿Cómo te sentirías tú? Y conociendo ella lo que iba a suceder, sabiendo las Escrituras, sabiendo que ese hijo varón que iba a nacer de sus entrañas iba a crecer, sabía ella que ese Salvador iba a morir un día. Sabía la profecía de Isaías 53, que Dios iba a cargar sobre él los pecados del mundo. María sabía. Ese ser que ella iba a llevar dentro de sí iba a crecer, le iba a ver morir, y una vez vuelto a la vida nuevamente, ella tendría que rendirse a él. Realmente es algo, hasta si se quiere, absurdo, pero era una esperanza basada en el plan eterno de Dios. Encontramos en la Biblia muchos otros que recibieron algunas cosas, algún tipo de llamado loco, absurdo, que en un principio no tenía sentido. Acuérdense de Abraham, el hombre que tenía una esposa estéril de más de 80 años, en donde se le aparece el Señor y le dice: de ti voy a hacer una nación grande, así como las estrellas. ¿Ves estas estrellas? Así será tu descendencia. ¿Cómo? Yo no tengo hijos. Sí, pero vas a tener. Pero soy viejo. Y Dios le dio un hijo a los 100 años. Parece absurdo, hermanos. Parece loco. Muchos de nosotros pensamos que Dios no nos pediría o no haría en nuestra vida algo tan sobrenatural o tan absurdo como sucedió con María. Pero lo haría porque su plan eterno se debe cumplir conforme a su voluntad. Y tú y yo somos parte también de ese plan eterno. Y resulta que todos los que estamos aquí no estamos exentos a ese plan. No estamos exentos a un llamado tal vez absurdo, tal vez que no tenga sentido en un principio, pero que Dios nos llama a hacer. Es bueno saber que nosotros
No somos una excepción para Dios. Que cada uno de nosotros, de acuerdo a ese plan eterno, es llamado de una manera diferente, pero que muchas veces la situación o el momento en que Dios nos llama y nos toca pareciera un absurdo. Y es que cuando Dios nos pide algo que no entendemos o es humanamente absurdo, pensemos, reflexionemos en el hecho de que su plan es eterno y nuestra esperanza se debe basar en esa verdad. ¿Hay algo que Dios está haciendo ahora en tu vida y no puedes entender? ¿Que te parece totalmente fuera de lugar? Recuerda lo que Dios hizo por muchos de sus hijos, incluyendo a María. Concebirás y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador, salvación. En ese momento María, al no entender lo que estaba sucediendo, sucede algo en su vida, que el plan eterno se estaba cumpliendo en ella. Hay un plan eterno también que se cumple en nosotros como hijos de Dios y también como iglesia. Y en tercer lugar, finalmente, esa esperanza está relacionada al hecho de que nada hay imposible para Dios. Tras el anuncio del ángel en este pasaje, que María no conocería varón y que el Espíritu Santo vendría sobre ella, esta conversación termina con una declaración poderosa y divina, porque nada hay imposible para Dios. Aunque María en un principio, nos dice la palabra de Dios, se sintió turbada, y no era para menos, se sintió turbada, preocupada, ansiosa. Algo grande Dios haría en su vida, pero que finalmente ella pudo descansar en el hecho de que Dios controlaba esa situación. Y cuando la voz del ángel le dijo: nada hay imposible para Dios. Turbada, no podía entender cómo iba a suceder, cómo iba a pasar eso. No podía entender. Hasta que el ángel le dice: nada hay imposible para Dios. Hoy también la vida muchas veces se presenta así, incomprensible, difícil, dura. Pensemos muchas veces en que nuestras vidas, nuestras fuerzas humanas y limitados recursos nos pueden impedir actuar en una situación determinada. Pensemos en que muchas veces no podemos avanzar porque la vida es dura y está llena de obstáculos y hay enfermedades, y muchas veces vemos que se vienen cosas tal vez más difíciles. Es ahí que tenemos que recordar que nada hay imposible para Dios. Amados hermanos, reafirmemos y fortalezcamos nuestra fe, inspirados en el hecho más sublime y grandioso de toda la historia. El Rey ha nacido. Él nos trajo esta esperanza que para nosotros ya es una promesa cumplida. No es un simple evento, no es un simple cuento, no es una leyenda. Es el cumplimiento de la más grande esperanza del hombre pecador. Cristo el Señor ha nacido. Concluyo este mensaje diciendo que nuestra esperanza está en el plan eterno de Dios.
No en los años que tú vivas en este mundo. No en las cosas que te sucedan. No en las situaciones que no puedas controlar y que están lejos de tu mente, de tus fuerzas, dominar. El plan eterno de Dios se cumplirá en tu vida. Su silencio puede ser un grito de que algo grande va a suceder. Tal vez sean algunos años de silencio. Recuerda que para el anuncio del ángel a María hubo 400 años de silencio. Recordemos siempre que ante situaciones incomprensibles que suceden en nuestra historia de vida, nada hay imposible para Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, y este es un llamado nuevamente a confiar y a fortalecer nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Promesa cumplida, completa y absolutamente en Él. Ya no hace falta nada. En Él se cumplió absolutamente todo. El Rey ha nacido y Él es nuestra esperanza. Amén. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has llamado a vivir esta esperanza. Somos parte de tu plan eterno también. Así como aquella vez tú has llamado y tu voz se ha escuchado después de tantos años de silencio, que vendría y se cumpliría el nacimiento del Mesías en una mujer llamada María, sin conocer varón. Y gracias, Padre, porque tú has venido para que esa esperanza se cumpla definitivamente contra el poder de todo dominio, de todo pecado que asedia nuestras vidas. Gracias, Señor, también, porque así como has dado cumplimiento a esa promesa de una forma tan sobrenatural, ayúdanos a entender también que hoy muchas cosas pueden parecernos absurdas, pero resulta que son el cumplimiento también de tu voluntad para nuestras vidas. Finalmente, ayúdanos a entender, oh Dios, que nada hay imposible para ti. En todo lo que estamos haciendo, en todo lo que estamos emprendiendo para ti, oh Dios, en todo lo que como iglesia deseamos hacer, nada hay imposible para ti. Te oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Señor, bendiga su palabra, hermanos.